buenas tardes, jóvenes estudiantes. En esta tarde de jueves, hoy es la sesión de nuestra clase, es la 22. Muy buenas tardes a todos los que están conectados en este momento acá en el chat, en este Vamos para la Universidad. Andrés Felipe les está hablando en este momento y vamos a tener una sesión de clase el día de hoy jueves muy interesante en torno a unos tipos de párrafos de contenidos y en torno a unas actividades que considero yo son geniales como para que tengamos una muy buena educación. Buenas tardes a todos los que están conectados en este momento, a los que nos verán después y también un saludito a aquellos profes que también están pendientes de estas sesiones de clase. A ustedes buenas tardes, Vanessa, Karen, muy buenas tardes a ustedes. Un jueves frío, ha sido un jueves frío hoy, la ciudad de Medellín. No sé cómo esté por el sur, porque hasta donde sé muchos de ustedes son del sur. Y también decirles que bueno, que nos disponemos a estas sesiones de clase. Vamos a nuestra presentación del día de hoy. ¿Listo? Bueno. Recuérdoles también que ustedes deben ser participativos. A mí me encantan los estudiantes que son participativos. Aquí tenemos ese chat que es para ustedes, pueden preguntar, pueden intervenir, pueden hacer aportes, pueden también responder las preguntas que tenemos dentro de la dinámica. Perdón. Y también cualquier comentario está bien. Bueno, vámonos a nuestro tema del día de hoy, que es el de párrafos de contenidos. En las sesiones de clase de días pasados hemos venido trabajando los diferentes párrafos de contenido. Esta sesión de clase vamos a trabajar los de causa y efecto y planteamiento solución del problema. Nuestros objetivos para el día de hoy es el de caracterizar, son los de caracterizar los párrafos de causa y efecto y planteamiento solución del problema. También el de ejemplificar los párrafos conceptuales de tipo causa y efecto y planteamiento solución de problema. Entonces vamos a nuestra agenda y dentro de nuestra agenda vamos a encontrarnos también que tenemos nuestros 4 puntos tradicionales en donde vamos a tener una actividad de saberes previos, una presentación de contenido con ejemplos y conceptos y vamos a nuestra actividad central, que en este caso va a girar en torno a una lectura de orientaciones sexuales, identidad de género en la escuela y también de un video. Tania se llama el video. Hacemos unas preguntitas en torno a ello y ya unas preguntas también de comprensión lectora, que es muy interesante eso de la comprensión lectora en eso de la orientación, de las orientaciones sexuales. Por último está el recomendado de la actividad de profundización, en donde cogemos estos temas, estas actividades que vemos en la sesión de clase de los diferentes días y allá en las instituciones ustedes pueden ahondar un poco más. Bueno, vámonos a la activación de saberes previos. Parte de un párrafo, una lectura en donde vamos a hacer unas preguntitas después. Bien, reflexión e introducción. Dice, yo hago la lectura, ustedes ahí en la pantalla hacen su lectura. Bien, dice, de gran importancia para los procesos de comprensión y producción discursiva es tener en cuenta el propósito de la lectura o la escritura, informar, convencer o instruir, así como la clase de texto que se tiene o se quiere. Un folleto, un artículo, un informe o un instructivo. Todos estos dos aspectos sin duda determinarán la esencia de la lectura y la escritura. Una vez se tenga claridad sobre ellos, el proceso será más productivo y eficiente. Las clases de párrafos conceptuales que se expondrán en este módulo son claves para el proceso lectoescritor. ¿Qué estructura presenta el autor en lo que leo? ¿Qué estructura quiere presentar el lector en lo que escribo? De
Esto es tomado de Expresión Oral y Escrita de González Rátiva. Perdón. Bueno, vamos a unas pequeñas preguntitas. Y estas pequeñas preguntitas a ustedes, muchachos y muchachas que están ahí conectados en el chat, van para la participación. Primera pregunta, ¿qué sería un párrafo conceptual? Entendamos la segunda también, ¿cuáles serían las características de ese párrafo conceptual? Ahí en pantalla, ahí en el chat, me gustaría que ustedes participasen, los que están ahí conectados. ¿Qué es un párrafo conceptual? ¿Qué entienden ustedes por párrafo conceptual? ¿Y qué tipo de características podría también tener ese tipo de párrafo? Una pregunta que hago yo. Este párrafo que tenemos ahí es conceptual, o nos presenta unas causas, un efecto, o nos presenta un problema y una solución. ¿Qué dicen ustedes? Dice acá un compañero, no le veo el nombre, es el que brinda la definición de algo. Muy bien, al grano, ¿cierto? Un párrafo conceptual es el que nos brinda la definición de algo. Pero la pregunta es, ¿solo nos brinda una definición o qué otras herramientas puede traer o qué otras características puede traer? Vamos a hablar un poquito de, no solo es presentar una definición, es también desarrollar el concepto. Un párrafo conceptual coge un término, un concepto, lo desarrolla desde sus diferentes aspectos, desde sus diferentes ámbitos, ¿cierto? Puede haber referencias externas, puede haber una teoría para desarrollar un concepto. Dice, aclarar ideas que el escritor pretenda transmitir. Muy bien. Pablo Castañeda nos dice, no solo nos brinda una definición, sino también nos puede ejemplificar el parámetro tratado. Eso está muy bien, Pablo. Es decir, no solo va a desarrollar el concepto en su aspecto de definición, sino también nos va a presentar elementos de comparación, de ejemplificación, de desarrollo mismo del concepto. Entonces no es solamente quedarnos ahí en una definición, habrá párrafos que solo sean de definición, pero el párrafo conceptual desarrolla también otros aspectos. Una preguntita, ¿qué funciones tiene este párrafo anterior? ¿Qué función? Voy a volver a hacer una pequeña lectura. De gran importancia para los procesos de comprensión y producción discursiva es tener en cuenta el propósito de la lectura o la escritura, informar, convencer o instruir, así como las clases de texto que se tiene o se quiere, un folleto, un artículo, un informe o un instructivo. ¿Qué función va a tener este párrafo que acabamos de leer? Ahí, ¿qué está tratando de hacer quien escribe? Está presentando un tema, está tratando de hacer un elemento, o está tratando de exponer un elemento, de causa-efecto, de desarrollo de un concepto, o está tratando de establecer una problemática. Al final dice, las clases de párrafos conceptuales que se expondrán en este módulo son claves para el proceso lectoescritor, y hace unas preguntas. ¿Qué estructura presenta el autor en lo que leo? ¿Qué estructura quiere presentar el lector en lo que escribo? Hay unos planteamientos de problemas ahí. No solo nos brinda una definición, sino que también nos puede ejemplificar el parámetro tratado, el conocimiento previo o introducirlo en la causa y el efecto de los variados textos. Perfecto, Pablo, muy bien. Bueno, vámonos de una vez a nuestro contenido del día de hoy. Nuestro contenido precisamente parte de dos tipos de párrafos de contenido, valga la redundancia. Nuestro contenido parte de dos párrafos de contenido que van a ser los de causa y efecto y planteamiento solución del problema. Bueno, entendamos nosotros desde nuestro
primer día desde nuestra primera sesión de clase, estamos hablando de unas circunstancias que van siendo hiladas a través de las diferentes clases y semanas. El tema del párrafo ya lo hemos tratado muchas veces. Vamos a definir el párrafo como un conjunto de ideas, un conjunto de oraciones que conllevan una temática y desarrollan una temática para formar luego en un sentido macro un discurso. Y ese discurso también tiene una temática para desarrollar. Pero los párrafos, y dice acá, los párrafos que exponen o explican un concepto o un tema se conocen como conceptuales o párrafos de contenido. Hemos trabajado los diferentes tipos de párrafos a través de las sesiones de clase y otros párrafos también que han sido de contenido. Pero es interesante saber que nosotros tenemos no solo unos cuantos párrafos de contenido, sino que la herramienta discursiva de nosotros cuando vamos a escribir es grande en el sentido de que podemos con un tema hacer todo tipo de cosas. Podemos ejemplificar, definir, comparar, argumentar, podemos presentar causas, efectos, problemas, soluciones, podemos hacer un montón de cosas. Uno como profesor se extraña un poquito cuando los estudiantes les dice, bueno, hay que consultar un tema, luego hay que construir un texto. Y ellos dicen, profe, lo que pasa es que, ¿qué hago? Yo ya consulté ese tema y ¿qué hago luego? ¿Qué hago con toda esa información que tengo? Bueno, hay que saber estructurar los párrafos. Y esos párrafos se pueden ir estructurando con diferentes herramientas de presentación de información. El día de hoy vamos a tener causa-efecto y problema-solución. Eso es precisamente, estos párrafos se presentan como una estrategia de desarrollo de conceptos, como lo venía diciendo, ¿cierto? Vámonos al de causa-efecto. Dice, causa y efecto es el que parte de un evento, una situación que desencadena otro hecho. Está sencillo de analizar. Es una temática, un suceso o un evento. Y esa temática, suceso o evento nos la van a describir desde las causas que generan dicho evento o dicho suceso hasta sus consecuencias o efectos, ¿cierto? Muy sencillo de entenderlo. Determinado tema nos van a presentar de ese fenómeno, tema o idea a desarrollar las causas que conlleva y sus efectos que tiene posteriormente. Ejemplo de esto, vamos a leer. Aunque se conoce desde 1947, el virus del Zika hizo recientemente su aparición en Colombia en varios departamentos de la región Caribe. Por sus mecanismos de transmisión y características de infección, puede decirse que es una especie de hermano menor del dengue y del chikungunya, que ese sí estuvo por aquí mucho en Antioquia, el chikungunya. Si bien no mata ni deja secuelas severas, como las de sus parientes, sí puede maltratar la existencia de los afectados por unos días. Se sabe que después de que una persona ha sido picada por el zancudo infectado, durante las siguientes semanas puede empezar a presentar fiebre alta, dolores musculares y de cabeza, inflamación articular que limita el movimiento, conjuntivitis y un brote en la piel. Ese brote se puede presentar como unas pepitas o unos punticos rojos. Bien. Ahí vimos en este texto una situación que es hablar del fenómeno del virus del Zika desde su consecuencia y desde sus causas y desde sus efectos. Recuerde que los efectos pueden ser de todo tipo: dolores, fiebres, brotes en la piel, etc. Bien, vámonos entonces con el de planteamiento, solución de problema. En este planteamiento, solución de problema, vamos a entender lo más básico, lo más concreto. Es un párrafo donde se plantea un problema por medio de una pregunta o esboza una respuesta o solución. Entonces vamos a entender algo muy sencillo.
Se está relacionando un tema. De ese tema va a venir a surgir un cuestionamiento, un problema, una pregunta. El texto va a tratar de desarrollarlo para que el lector se ilustre con esto. Vamos a leer. Alguien decía en estos días que tal vez los problemas de la guerra y la paz en Colombia están originados en un problema de lenguaje, en un problema de hablar, en un tonito. ¿Puede ser un problema de Colombia, un problema de lenguaje? Ahí está el planteamiento del problema. En algún sentido, sí, y mira que lo desarrolla, lo define y después me lo va a argumentar. Dado que la lengua es un instrumento de comunicación entre las personas de una nación o de un determinado grupo humano, debemos pensar que hay problemas también en ese uso adecuado del idioma. Por ejemplo, la distinción entre conversar y dialogar es muy importante. Y de las dos con charlar, porque obviamente cuando nosotros conversamos o charlamos, mantenemos nuestro propio discurso y nuestra intención no es compartir con otro una posibilidad de crear sentido. Mientras que en el diálogo, la intencionalidad desde un principio no es sojuzgar al otro, sino compartir mi opinión con otro y escuchar al otro para crear un nuevo sentido. Recuerden, dos sentidos se unen para crear uno nuevo. Mientras esto no suceda, podemos estar conversando permanentemente y siempre estaremos en el mismo punto de la comunicación. Recuerden que entre el problema comunicativo no es defender mi punto de vista, sino también compartir el mío con el otro y que el otro comparta su punto de vista con el mío. Y entre los dos construimos. Pero si los dos nos aferramos a lo que tenemos y no cedemos en nuestras opiniones, realmente, como lo dice ahí, vamos a estar en el mismo punto de la comunicación y en el mismo punto de la evolución humana, para que lo tengan en cuenta. Aquí vemos un planteamiento de problema. Puede ser un problema de Colombia, un problema de lenguaje. Pues yo de antemano les voy a decir que yo a mis estudiantes siempre les digo que nuestro problema de comunicación siempre es el de la escucha. Y les digo a mis estudiantes, si nosotros aprendemos a escuchar pero muchos de los problemas que tenemos en la vida cotidiana, afectiva, económica, laboral, personal, muchos de esos problemas se van a ir resolviendo o van a ir viendo la solución tarde o temprano. Entonces ustedes me dirán, profe, yo tengo unos problemas económicos, si yo me pongo a escuchar a las personas, mis problemas económicos se resuelven. Tal vez puede que no, pero sí vas a encontrar una solución a dichos problemas o vas a atender a unas viabilidades para resolver los problemas económicos. Recuerde, escuchar, no le cobran a uno por escuchar. Por el momento, cuando yo escucho una persona, no me cobran por escucharla, a no ser de que sea una conferencia paga, que están muy de moda por estos días. O un concierto que uno paga por escuchar, pero eso ya es otro tipo de servicios. Pero entre personas yo creo que nos podemos hablar y vamos a ir encontrando muchas soluciones a los diferentes problemas. Bien, vámonos a nuestra actividad del día de hoy. Nuestra actividad del día de hoy parte de un video. Vamos a hacer análisis del video también y vamos a hacer análisis de la lectura que viene posteriormente a este video. Listo. Entonces vamos a ello. Muy atentos muchachos ahí en pantalla. Bien. Pendientes, ahí va.
Muy bien, ¿qué tal les pareció ese video? Cortico, pero deja mucho que hablar, conversar, enseñar, trabajar. Primero, quiero que entiendan que, bueno, más allá del tema de nosotros, de los tipos de párrafos de contenido, debemos entender que aquí nos van a presentar un formato en donde podemos analizar, pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir también a preguntas de comprensión lectora y de formación. Muchos de ustedes que están ahí conectados tal vez no hayan estado envueltos en tipos de situaciones como las que acabamos de ver en el video. Pero yo sí quiero como hacer un poco de reflexión, ser un poco más reflexivo en cuanto a esto. Recuerden, muchachos, que no todo lo que está en redes sociales es diversión y no todo lo que pasa es por orden de la diversión. Hay cosas que se nos salen de las manos y esto conlleva problemas mayores. Todo tiene que ser con responsabilidad. Si nosotros decidimos participar en un mundo virtual, también tiene que ser un mundo virtual con responsabilidad, entre otras cosas. Pero más allá de esto, quiero plantear la pregunta, que esto ya sí es de comprensión lectora. ¿Cuáles fueron las temáticas que ustedes vieron ahí en ese video, en ese corto video? ¿Cuáles fueron las temáticas que más resaltan ahí? Ya al final nos decían algo, pero por favor el chat es de ustedes. ¿Qué temáticas pudieron percibir? ¿Cuáles fueron los ejes temáticos de este video? Los leo, me gustaría que participasen en este momento en un tema tan interesante como esto. Pablo dice, la explotación sexual. Eso está muy bien, Pablo, pero ¿de qué forma? Santiago dice, la causa y el efecto del mal uso de las redes sociales. Perfecto, esa era mi siguiente pregunta, Pablo. Santiago. La trata de personas. Bien, perfecto. La trata de personas y el enganche por internet. Hay una cosa que está pasando, un fenómeno que está pasando mucho por estos días en las redes sociales, y es el tan famoso sexting. El sexting es las tan famosas citas virtuales en donde hay un intercambio pues de información de tipo íntimo, y eso muchas veces no es con responsabilidad, se hace con personas que no se tiene conocimiento de quiénes son en realidad.
La gente, como se ve en el video, puede ser muy atractivo, te presenta un montón de situaciones divertidas, interesantes, lujosas, te presenta un mundo de oportunidades para que entres en esos pequeños círculos y termina siendo un problema mayor. Dice Pablo, el acoso sexual por medios tecnológicos, que es específicamente en las redes sociales. Entonces, más allá de hacer comprensión lectora de esto, muy bien, señor Santiago, es un texto de causa y efecto. Vamos a estar pendientes también del tema reflexivo que conlleva esto. Nuestra vida es nuestra vida y no necesariamente todo lo tenemos que compartir con los demás. Tenemos el derecho a la intimidad, tenemos el derecho a la privacidad y no tenemos por qué ser tan vulnerados así uno haga partícipe de esas redes sociales. Recuerden, muchas veces las redes sociales son precisamente para eso, para estar en una sociedad dentro de unas normas, pero no para dejarse influenciar o perturbar o, bueno, llevar por otro tipo de círculos que no son los más óptimos. Para socializar, muy bien, Karen, es que las redes sociales son para eso. Yo le mando la invitación a alguien, listo, ella aceptó, comencemos a hablar, a socializar, está entre lo lógico de una red social. Pero el detalle es cuando se comienzan a pedir otras cosas, a hacer invitaciones indebidas, sin tener conocimiento realmente de quiénes somos, de quién es la otra persona, etc. Estamos para socializar, pero con responsabilidad y con respeto. El tema del video, recuerde el trato de personas también, eso se ve mucho hoy en día, sobre todo, uno no cree, pero en la ciudad de Medellín se ve mucho, no estamos a diario al tanto, pero eso pasa, hay muchas cifras que hablan de eso. Ojo, muchachos, con eso, metiéndonos en el tema del tipo de párrafo de causa y efecto. Sobre todo nos van a presentar más que las causas del por qué hacemos esto de entregarnos de un todo a una red social y dejarnos llevar. La causa vendría siendo también las lucecitas que nos ponen, el brillo que nos pone la otra persona al otro lado de la pantalla, nos pinta un mundo lleno de fantasía, un arco iris nos pinta ahí y nosotros nos dejamos llevar. Los efectos son el abuso, el trabajo sexual, un montón de cosas. Bueno, vámonos entonces para la lectura de orientaciones sexuales e identidad de género en la escuela. Bueno, vámonos con esta lectura en donde hay un tema que es el de las enfermedades de transmisión sexual. En este momento están viendo en pantalla la lectura. ¿Lo ven bien ahí? Muy bien, gracias, Santiago. Bien, entonces nos van a hablar de un montón de situaciones a los cuales ya les vamos a hacer análisis. Bien, bien. Dice, introducción. Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, anteriormente llamadas enfermedades venéreas, son unas de las enfermedades infecciosas más comunes hoy en día. Conocer los hechos básicos sobre las ETS, tales como la forma en que se transmiten, sus síntomas y su tratamiento, es el primer paso para su prevención. Los investigadores siguen buscando nuevos y mejores métodos de diagnóstico y tratamiento más eficaz, así como vacunas, microbicidas tópicos para prevenir las ETS. Infección por el VIH y SIDA. El SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida fue identificado por primera vez en Estados Unidos en 1981.
Oiga, hago un pequeño paréntesis, qué pena meter, es que uno se va dejando llevar por estos temas. 1981, eso no son ni 40 años, no son ni 40 años de esa enfermedad y mire cuánta gente ha muerto de ella, por ella. Hay que estar muy pendiente de todas estas cosas. Está producido por el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, un virus que destruye la capacidad del organismo para enfrentarse a las infecciones. Existen millones de personas infectadas por el VIH en todo el mundo. Las personas que tienen SIDA son muy susceptibles a muchas enfermedades infecciosas, potencialmente graves, llamadas infecciones oportunistas, así como a determinados tipos de cáncer. La transmisión del virus se produce principalmente durante la actividad sexual y por compartir agujas para inyectarse drogas intravenosas. Clamidiasis, infección por clamidia. Esta infección es actualmente la ETS más común de todas las producidas por bacterias, tanto en hombres como en mujeres. La clamidiasis puede producir una secreción genital anormal y una sensación de quemazón al orinar. En las mujeres, la clamidiasis no tratada puede producir una enfermedad inflamatoria pélvica, que es una de las principales causas de embarazo ectópico e infertilidad en las mujeres. Sin embargo, muchas personas con infección con clamidia prácticamente no tienen síntomas de infección. Una vez identificada la clamidiasis, la persona puede ser tratada eficazmente con un antibiótico. Herpes genital. Esta ETS también afecta a muchas personas cada año. El herpes genital está causado por la infección por el virus del herpes simplex, VHS. Los principales síntomas de la infección por el herpes son las ampollas dolorosas o las úlceras abiertas en el área genital. Pueden venir precedidas por una sensación de hinchazón o de quemazón en las piernas, nalgas o región genital. Las úlceras del herpes generalmente desaparecen en 2 o 3 semanas, pero el virus permanece en el cuerpo para toda la vida y las lesiones pueden volver a aparecer de tanto en tanto. El herpes genital severo o frecuente debe ser tratado con un fármaco antivírico prescrito por el médico. Estos fármacos ayudan a controlar los síntomas, pero no elimina el virus del herpes del organismo. Las mujeres que se contagian de herpes genital durante el embarazo pueden transmitir el virus a su hijo y la infección por el VHS no tratada en el recién nacido puede producir retraso mental y muerte. Interesante todo esto. Muchas realidades que se viven a través de todas estas cuestiones. Verrugas genitales. Las verrugas genitales, también llamadas verrugas venéreas o condilomas acuminados, están producidos por el virus del papiloma humano VPH, un virus relacionado con el virus que causa las verrugas vulgares de la piel. Generalmente las verrugas genitales aparecen inicialmente como bultos pequeños, duros e indoloros en el área vaginal o en el pene alrededor del ano. Si no se tratan, pueden crear y desarrollar una apariencia carnosa parecida a una coliflor. Además de verrugas genitales, algunos VPH de tipo de alto riesgo producen cáncer de cuello de útero y otros cánceres genitales. Las verrugas genitales se tratan por un fármaco tópico aplicado sobre la piel, por congelación o si
o si reaparecen mediante infección de un tipo de interferón. Si las verrugas son muy grandes, pueden ser eliminadas mediante cirugía. La gonorrea. Siguen siendo numerosos los casos de gonorrea diagnosticados cada año en nuestro país. Los síntomas más comunes de la gonorrea son la secreción vaginal o por el pene, la micción difícil o dolorosa, es decir, la orina. Las complicaciones más frecuentes y graves aparecen en las mujeres, igual que en la clamidiasis, y entre ellas se encuentra la enfermedad inflamatoria pélvica, EIP, el embarazo ectópico y la infertilidad. Desde siempre la penicilina ha sido el tratamiento empleado contra la gonorrea, pero en la última década han aparecido numerosas resistencias, por lo que en estos casos el tratamiento debe emplear nuevos antibióticos o una combinación de ellos. Recuerden, muchachos, que las enfermedades no siempre están estáticas, los virus no están estáticos, los virus evolucionan, se vuelven más fuertes. Que listo, ahí tenemos la medicina, el antibiótico, ahí tenemos el tratamiento, pero es que los virus van evolucionando y hasta puede que se vuelvan, que no necesariamente con esos virus se acabe, sino que ellos siguen existiendo o siguen haciendo efecto en los pacientes o en las víctimas de esto. La sífilis. La incidencia de la sífilis ha aumentado y disminuido drásticamente en los últimos años. Los primeros síntomas de la sífilis pueden no ser detectados puesto que son muy leves y desaparecen espontáneamente. El síntoma inicial es el chancro, una úlcera abierta no dolorosa que generalmente aparece en el pene o alrededor o en el interior de la vagina. También puede aparecer cerca de la boca, el ano o en las manos. Sin tratamiento, la sífilis evoluciona a estadios más avanzados, en donde aparece una erupción cutánea transitoria y finalmente una infectación grave del corazón y el sistema nervioso central, que se desarrolla durante años. La penicilina sigue siendo el antibiótico más eficaz para el tratamiento de las personas que tienen sífilis. Otras enfermedades que pueden transmitirse sexualmente son la tricomoniasis, la vaginosis bacteriana, las infecciones por citomegalovirus y las ladillas, piojos del pubis, que estos vienen por falta de higiene. Las ETS en las mujeres embarazadas se asocian con un pronóstico desfavorable, como aborto espontáneo e infecciones del recién nacido. Un bajo peso al nacer y la prematuridad parecen asociarse con ETS, como la infección por clamidias y trichomanas. La infección congénita o perinatal, es decir, alrededor del movimiento del parto, aparece en el 30-70% de los recién nacidos, entre el 30 y el 70% de los recién nacidos de madres infectadas, y entre las complicaciones que incluyen la neumonía, las infecciones oculares y las lesiones neurológicas permanentes, las lesiones cerebrales. Bueno. Prevención de las ETS. La mejor manera de prevenir las ETS es evitar los contactos sexuales. Si decides ser sexualmente activo, hay varias cosas que puedes hacer para reducir el riesgo de desarrollar una ETS. Mantener una relación sexual mutuamente monógama con un compañero o compañera sexual infectado o infectada. Utiliza el condón de forma correcta y continuada. Emplea agujas nuevas si se inyecta drogas intravenosas. Controla otras ETS para
reducir la susceptibilidad a la infección por el VIH y para reducir su infecciosidad si está afectado por el VIH. Retrasa el inicio de tus relaciones sexuales lo máximo posible. La gente joven es la más susceptible en sus primeras relaciones sexuales para desarrollar una ETS. El riesgo de una ETS también aumenta con el número de compañeros sexuales a lo largo de la vida. Aquí hay un pequeño paréntesis que debo hacer. El problema de las ETS se multiplica precisamente por el de las múltiples parejas sexuales. Uno tiene que estar seguro de con quién se mete. Y también uno debe estar seguro del momento en el que inicia su actividad sexual. No necesariamente tiene que ser ahí mismo que le surgió la curiosidad. A veces debemos esperar un poco. Debemos también esperar no a la persona ideal o a la pareja perfecta, porque en esas cuestiones la perfección no tanto existe, pero de que estemos seguros de que vamos a estar con una persona de confianza, que no tenga un mundo tan vivido o tan recorrido en otras parejas sexuales. Bueno, dice también, cualquiera que sea sexualmente activo debería someterse a revisiones periódicas de ETS, aún en ausencia de síntomas y especialmente si tiene relaciones sexuales con un nuevo compañero. Estas pruebas pueden realizarse durante una visita periódica a la consulta del médico. Aprender los síntomas comunes de las ETS, consultar inmediatamente si aparece cualquier síntoma sospechoso, aunque sea leve. Evitar el sexo durante la menstruación. Las mujeres infectadas por VIH probablemente son más infecciosas y las mujeres no infectadas por VIH probablemente son más susceptibles a ser infectadas en ese momento de la menstruación. Evitar el coito anal. Si se practica, utilizar condón. Evitar las duchas vaginales, puesto que eliminan algunas de las bacterias protectoras normales de la vagina y aumentan el riesgo de ETS. Y por último, para terminar esta lectura amplia, cualquiera que haya sido diagnosticado con una ETS debería ser tratado para reducir el riesgo de transmitir una ETS a un niño. Comentar con el médico el posible riesgo de transmisión por la leche materna y si debería emplearse una fórmula artificial de lactancia. Avisar a todos los compañeros sexuales recientes y recomendarles que se sometan a una revisión al respecto. Cumplir con las recomendaciones del médico y completar todo el tratamiento prescrito. Una prueba de seguimiento garantizará que la infección ha sido curada, la que puede representar un apoyo terapéutico importante. Evitar las relaciones sexuales mientras esté en tratamiento de la ETS. Y dice, en ocasiones las personas están tan avergonzadas o preocupadas que no se atreven a buscar ayuda ni solicitar información. La mayoría de ETS tienen un tratamiento óptimo y cuanto antes se inicie y se avise a los compañeros sexuales de la enfermedad, menor será el riesgo de que la ETS produzca una lesión física irreparable, se disemine a otros o en el caso de una mujer transmita a su hijo recién nacido, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Ahora vamos a unas preguntitas para ver cómo nos va con este tema de las orientaciones sexuales. Pues de orden literal, ¿cierto? ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? Ahí en el chat, que ese chat es para que ustedes participen, ¿qué es una enfermedad de transmisión sexual? Puede que su definición parezca muy fácil, pero ¿qué es?
¿Quién tiene una definición de lo que es una enfermedad de transmisión sexual? Los tipos de enfermedades que existen, pues en el documento que acabamos de leer, presentan muchas de las enfermedades de transmisión sexual. Pero hay más, ahí solo hay un esbozo de algunas. Pero la pregunta para ustedes jóvenes ahí en el chat es, ¿qué es una enfermedad de transmisión sexual? Ustedes dirán, profe, pues una enfermedad de transmisión sexual es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Pero qué es? Dice Pablo, son infecciones que ocurren comúnmente por la causa y efecto de las relaciones sexuales. Perfecto, Pablo. En la mayoría, Pablo, de esas infecciones van a comenzar a bajar las defensas o las protecciones del cuerpo. Y cuando esto pasa es donde se vuelven más agudas o llegan otras infecciones u otras enfermedades. Entonces, hay que estar cuidado con eso. Bueno, ¿qué problemática plantea el artículo? ¿Cuál es el problema que se plantea ahí? Dice Camila, son infecciones que se transmiten de una persona a otra dadas por un virus o bacterias. Perfecto, Camila. Ahora vamos con el tema del problema. ¿Cuál es el problema que se plantea ahí? ¿Hay un problema o simple y llanamente es una exposición de enfermedades? En el concepto hay un problema que se plantea. Díganme ustedes cuál es el gran problema que se plantea en ese artículo. Las causas que puede causar el no cuidarse circunstancialmente a la hora de tener dichas relaciones. Muy bien, Pablo. Ese puede presentar nuestro problema grande, sobre todo porque al final nos van a presentar más que causas, consecuencias de lo que puede pasar si no nos cuidamos a su debido tiempo, ¿cierto? Y causas de cómo se gestan esas enfermedades, esas infecciones. Vámonos a otra pregunta. ¿Cómo prevenir? ¿De qué manera prevenir las enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuál es la forma más correcta de prevenir una enfermedad de transmisión sexual? ¿Quién me dice? ¿Quién me participa? ¿Cómo puede uno prevenir? ¿Cuál es la forma o la mejor forma de uno prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Tener un conocimiento previo sobre cuidarse antes de tener dichas relaciones. Bien, Pablo, pero ¿qué más? El uso adecuado de un condón, dice Santiago. Muy bien, Santiago, perfecto, pero ¿qué más? Una preguntita para aquellos que no saben el dato. O mejor, más que pregunta, ahí les doy un comentario. No necesariamente yo me voy a librar de una enfermedad de transmisión sexual usando condón. Recuerden, muchachos, que también en el sexo oral hay transmisión de enfermedades en el sexo oral. Y uno no se pone un condón cuando practica el sexo oral. Entonces, más allá del cuidado de lo que pueda hacer el condón, también toca hacer dos cosas. Uno, tener un poco de abstinencia, es decir, no meterse en cualquier momento con todo el mundo o no meterse con todo el mundo. Dos, cuando sí se mete con una persona, conocerla, saber quién es, saber cómo está, etc. Bien, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la conclusión de ese artículo? ¿Qué concluyen ustedes en ese artículo? Aquí Pablo me dice algo.
Que todas las personas, a ver, que todas las personas deberían tener un conocimiento sobre este tema, que es sumamente importante, ya que no tener cuidado podría traer diversas consecuencias al respecto. Eso es perfecto, Pablo. ¿Y qué concluye el artículo, Pablo? Y Santiago, y María Camila, y todos los que están aquí conectados en este momento. ¿Qué puede concluir el artículo? ¿Cuál es la gran conclusión de este artículo? Pablo, eso que acabaste de decir cuenta también como conclusión, ¿cierto? Que todas las personas deberían tener un conocimiento sobre este tema, que es sumamente importante, que ya que no tener cuidados podría traer diversas consecuencias al respecto. Pero principalmente también una de las grandes conclusiones de este artículo es el hecho de la información. Nosotros tenemos que estar informados, nosotros tenemos que saber qué pasa con el tema de la sexualidad y de sus enfermedades ETS, ¿cierto? Otra pregunta. ¿Qué les llama la atención de este tema? Más allá de las preguntas que están acá en pantalla, ahí a los chicos que están participando, ¿qué les llama la atención de este tema? Este tema de las enfermedades y del cuidado de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es llamativo en él? ¿Qué pueden llegar y decir ustedes? A mí me llama la atención esto, a mí me interesa este tema, o me gustaría saber más de este tema, o por el contrario, me causa curiosidad que no sabía esto, o estoy asombrado que no sabía esto de lo que acabamos de leer. Dice Santiago, la posibilidad de que algunas de estas enfermedades sean tratadas y curadas. Pues, Santiago, voy a decir algo ahí. Realmente es grave, son enfermedades graves que hay que presentar su respectivo cuidado. Pero lo que mucha persona ignora es que hay tratamientos efectivos, eso, hay tratamientos muy, muy efectivos para ello. E incluso hay algunas enfermedades que tienden hasta a curarse. Pero todo esto también va de la mano de la información y del saber qué se está haciendo o qué se puede hacer en determinado caso. Dice el compañero acá, todas las enfermedades que sabía que existían, que no sabía que existían. Lo que generan en el cuerpo, realmente no solo es el tema de el área genital, sino también todos los síntomas corporales que puede conllevar a esto. Bien, chicos, perfecto. Hemos tratado el tema de contenido, de párrafos de contenido, a través de problema-solución, a través de causa y efecto en un texto. Me parece perfecto. A ustedes, muchachos, muchas gracias por estar hoy conectados ahí, se les agradece bastante. Nos vemos en otra ocasión, en otra sesión de clase. Muchas gracias por esa participación. Tengan un muy buen día, una muy buena tarde. Nos vemos luego. Chao.